Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y quiero pedirles por favor que abramos la Biblia y vayamos nuevamente al libro del profeta Daniel en el capítulo 6. Vamos a continuar con nuestro estudio de este precioso libro y en el libro de Daniel capítulo 6 vamos a leer del versículo número 1 y vamos a dar lectura hasta el versículo número 13, por favor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y de ahí saltamos al verso 16, por favor. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Esta famosísima historia me parece que es tan familiar para muchos de nosotros que la venimos escuchando desde que éramos niños. Sin lugar a dudas es una historia fascinante, es un testimonio poderoso del poder de Dios. Pero creo que hay cosas que, a pesar de ser una historia que estoy seguro que le hemos leído varios de nosotros muchas veces, hay varias cosas que podemos entresacar y comentar y que nos pueden ser igualmente de útiles y de frescas
para los días que nos han tocado a nosotros vivir hoy. Primero debo de recordar o de recordarles, hermanos, que para estos momentos estamos hablando ya de un hombre anciano. Ya han pasado aproximadamente 70 años desde que Daniel llegó a Babilonia y que fueron prácticamente tomados de su tierra y llevados cautivos a Babilonia. De 20 años empezó su historia en Babilonia. Para estos momentos tiene ya aproximadamente 90 años, ya es una persona ya de edad avanzada. Ya no es el muchacho que leímos en el primer capítulo. Son 6 capítulos a donde estamos llegando hasta ahorita, pero en esos 6 capítulos hemos visto la historia de lo que ocurrió durante 70 años aproximadamente. Daniel para esos momentos ha permanecido en la fe y ha sido su vida un testimonio poderoso delante de todo ese mundo conocido, de ese reino, delante de reyes como Nabucodonosor, como Nemónido, Belsasar y ahora el rey Darío. Observamos cómo primeramente podemos ver una vida que se ha mantenido, que ha permanecido en Dios, a pesar de estar siempre cruzando por peligros, por pruebas, por obstáculos, por oposiciones, por intentos aún contra su propia vida. No es la primera vez que han intentado matarlo. Recordemos lo que ya hemos estudiado anteriormente. Y podemos mirar que en medio de todas estas cosas, siempre Dios ha sido fiel. Que aún en las situaciones más adversas y más difíciles de la vida, Dios ha sacado a su siervo más que un vencedor. Dios le ha dado gracia, le ha dado su ayuda y sigue siendo un hombre que aún otros podían notar que había un espíritu superior en la vida de él. Un hombre lleno del espíritu levantará aún el mismo infierno en su contra. Hemos visto ya distintos protagonistas, hombres, personas que en su momento intentaron el mal de Daniel y no prevalecieron. Los nombres cambian, las etapas y los tiempos cambian, pero situaciones de enfrentar adversidades y aún hasta enemigos, y no porque él fuese un hombre violento o conflictivo, sino porque su misma piedad, pudiésemos decirlo en nuestro lenguaje moderno, su cristianismo, si cabe el término decirlo, puesto que era un hombre que aunque es del Antiguo Testamento, definitivamente es una figura y tiene este libro muchísimo del Señor Jesucristo. En distintas maneras vemos la representación aún de cómo Cristo libra, por ejemplo, cuando estuvo con sus amigos en el horno de fuego, y cómo es quien prácticamente aconseja y da sabiduría a Daniel en distintos momentos para poder tener la palabra exacta y precisa, ya que el Nuevo Testamento nos revela que es Jesús, es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Quién le dotaba de sabiduría, de inteligencia y de gracia a Daniel? Aunque estamos hablando de una persona del Antiguo Testamento, definitivamente es la persona de Cristo. Claro está,
todavía antes de su encarnación, que eso sucedió años posteriores. Pero vemos cómo un hombre lleno del Espíritu enfrentará el mismo infierno. Para los cristianos que son tolerantes con el mundo, que son tibios, que no tienen un compromiso serio con Dios, pues la verdad es que Satanás ni siquiera se ocupa de ellos. Pero si alguien levanta ruido en el infierno, si alguien levanta la furia del mismo poder de las tinieblas, definitivamente ese será un hombre que ama a Jesucristo sobre todas las cosas, un hombre lleno del Espíritu, siempre tendrá oposiciones infernales, constantes y continuas, mientras esté en esta tierra, en esta vida. Una batalla que dura toda la vida. Una batalla que permanece constantemente en oposición contra el reino de Dios. Y cuando hay un verdadero hijo de Dios lleno del Espíritu, es un representante del reino de Dios. Miramos también esos rasgos característicos de un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Y vemos también cómo este capítulo descarga que este hombre no era cualquier hombre, era un hombre de oración. No estoy hablando de esta oración soñolienta de unos minutos y que después de unos minutos ya la persona ni siquiera recuerda lo que dijo. De esa oración religiosa que por compromiso o quizás por no sentirse mal o que no se está cumpliendo con algo, se haga rutinariamente. Si no estamos hablando de un hombre que encontraba amistad, comunión, que era amigo de Dios, de tal forma que no solamente lo vemos en la vida frecuente y constante de oración. Este capítulo refleja cómo él acostumbraba aún 3 veces al día buscar a Dios en una forma incesante y profunda. La historia, cuando nos habla de hombres de Dios que hicieron algo en su generación, todos ellos podrán ser de caracteres diferentes, de países distintos, de épocas diferentes, de circunstancias y situaciones distintas, de educación, de formación, de lo que quieras, diferente. Pero en todos ellos hay algo que les caracteriza. Y eran hombres llenos del Espíritu porque eran hombres de oración. Hombres llenos de la palabra de Dios y que anteponían siempre a Dios por encima de todas las cosas. Este reino de las tinieblas no solamente lo vemos en este libro manifestado en oposiciones cuando él oraba, o aún también cuando aún quita el telón de lo que está pasando entre aún ángeles de Dios y príncipes del poder de las tinieblas, donde hay una guerra y oposición para que una oración que ha estado haciendo el siervo pueda llegar hasta la tierra, el cumplimiento de lo que esa persona ha estado intercediendo ya por muchas veces ya un buen tiempo. Sino que vemos enemigos físicos, pero realmente esos enemigos físicos que vemos, esos humanos, esos hombres, esas personas que muchas veces criticaron, que buscaron por envidia, como en este caso,
esos gobernadores y sátrapas, que por envidia, puesto que aún era tal la influencia de este hombre, que había sido puesto en una posición donde influía tanto que había sido puesto como jefe de todos ellos. Y siempre que Dios levanta a una persona, no solamente habrá gente que escuche y esté de acuerdo con el consejo de esa persona, sino también será una persona muy criticada por los demás. Será una persona que está precisamente en el centro de la atención de las críticas, comentarios, juicios de muchas personas que le rodean. Será malinterpretado un hombre de Dios, una mujer de Dios. Será una persona que incomoda su sola presencia, aun cuando se mueve entre este mundo impío. Será una persona que en muchas ocasiones se buscará que tropiece, que caiga. Habrá mucha gente que hablará mal de él o de ella. Y esto debemos nosotros de entenderlo como algo normal, y esto en un cristiano, en un creyente, no lo debe ni de desanimar, ni de tampoco turbar a tal grado que piense que no está Dios con él, puesto que enfrenta estas cosas. Nada parecido a esto. Al contrario, vemos que una persona en quien Dios está y con quien Dios está, molestará a este mundo. Porque la luz irradia de tal forma que las tinieblas no pueden estar cerca de la luz. Y un hijo de luz o alumbrará a aquel que se permite ser alumbrado, o será una gran molestia que su luz fastidia la vida de otros. Y ese es el caso de estos hombres que pensaban así de Daniel. Un hombre lleno del Espíritu, por otro lado, al no vivir obedeciendo los deseos de su carne, al no vivir una vida igual que la de los demás, de todas las personas que le rodean, será una persona que en él se mirará un carácter irreprensible, pero no porque el hombre en sí mismo sea perfecto por sí solo, sino porque Dios ha estado prácticamente por mucho tiempo trabajando, y aún a través de pruebas y tribulaciones, como el escultor dándole forma y dándole una imagen conforme de sí mismo hace Dios sobre la vida de una persona que tiene comunión con Él y que permanece en Él. Dios forma el carácter de tal persona. Dios le ayuda constantemente y la persona tiene un crecimiento espiritual en donde aún ese fruto que vemos nosotros, que la Escritura nos habla en Gálatas, el fruto del Espíritu, y el libro de Romanos también nos habla acerca de lo que hace el Espíritu Santo en el carácter y en la vida de una persona, de tal forma que ese dominio propio, esa paciencia, esa templanza, esa sabiduría, ese dominio propio para abstenerse aún de reaccionar como cualquier mundano o cualquier una persona común reaccionaría, toda esa ayuda y ese favor viene de Dios. Y Daniel era un hombre así. A tal grado que estos sátrapas y estos gobernadores tuvieron que buscar algo de qué acusar a Daniel, puesto que por donde le habían buscado no había de qué acusarlo. No pudieron acusarlo ni de inmoralidad,
de robo, de abuso de los puestos, que no era el primer reinado en donde él pasaba a ser alguien de suma importancia dentro de los reinos o los gobiernos que ya habían pasado, y el que estaba en el tiempo presente para esos momentos para Daniel, sino que vemos que Dios lo había mantenido y lo había sostenido hasta entonces. Entonces, prácticamente estos hombres sobornando la idea, manipulando aún al rey Darío, buscaron a través de llegarle a su ego y que se hiciese una ley en donde prácticamente se condenase aún a la persona a la muerte, a ser echado al foso de los leones, por causa de romper un edicto real, un mandamiento real, que consistía en que nadie podía orar o pedirle a ningún dios o rey o persona fuera de el rey Darío. Vemos entonces cómo este versículo 16 que hemos leído, el rey, si le llegamos el capítulo completo, nos daremos cuenta que ya cuando se ve en la encrucijada, el rey, él sabiendo quién era Daniel, puesto que conocía el testimonio de Daniel, sabía que Daniel era inocente de algo malo, pero más sin embargo, al ser alguien que él continuó su vida devota a Dios, su vida consagrada, orando todos los días y la misma cantidad de tiempo que lo hacía antes, y aún no escondiéndose ni con miedo ni negando al maestro, sino aún como lo hacía, abriendo sus ventanas, y como aún también es comprendido en el texto original, mirando hacia Jerusalén, pidiéndole a Dios y rogándole a Dios como solía hacerlo siempre. Miramos que este hombre se mantuvo, y entonces tuvieron de qué acusarlo estos malvados hombres, estos hijos de Satán, estos hombres que estaban para criticar y juzgar y oponer no solamente al siervo de Dios, sino al reino de Dios mismo. Vemos entonces esta impresionante historia, y ahora quiero que leamos los siguientes versos a partir del versículo número... vamos a ver, perdón, si me pueden apoyar. Verso 19. Del versículo 19 al versículo 28, que son los versos que vamos ahora a tomar para continuar y terminar de estudiar esta tremenda y fascinante historia. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos
naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Aleluya. Poderoso testimonio, hermanos. Dios libró a Daniel nuevamente en una forma poderosa. Pero no quita esto que la fe de Daniel nuevamente fue probada. Repito, ya han pasado 70 años fuera de Jerusalén, viviendo en un territorio mundano y hostil. 70 años que se dicen fácil, pero mantenerse sirviendo a Dios y caminando bien con Dios 70 años es otra cosa. Muchas veces lo he dicho en mis mensajes. Una cosa es empezar bien el camino y otra muy distinta es terminar bien el camino. Pero Dios es poderoso, nos dice la Escritura, para sostener, para librar, para ayudar a todos aquellos que en Él confíen y que se tomen de Él y que nadie los arrebate de su mano. Dios es poderoso y fiel para hacerlo. Cabe aún esta historia para hacer una diferenciación entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Aprovecho esto, dicho sea de paso, para instruir a cada uno de los hermanos, sobre todo aquellos que tienen dudas en su mente, en su corazón, acerca de lo que es cuando está siendo tentado a cuando está siendo probado. Y a veces poder pensar que si bien es cierto que muchas veces la Escritura nos insta a ser guardados, aún también a pedirle a Dios a ser guardados de la tentación, también es importante decir lo que es diferente cuando estamos hablando, cuando Dios prueba la fe de una persona. Son cosas distintas. A veces en una prueba del Señor puede también involucrarse el tentador y traer una tentación a buscar un camino alterno en el cual la persona pueda sentirse orientada a buscar un camino más fácil o un camino que no le traiga problemas o oposición o que no sea conforme a lo que el Señor pide, que sea conforme a los apetitos carnales, a refugiarse en alguna otra cosa que no sea o alguna otra persona que no sea Dios. Y esas tentaciones pueden existir, pero hay que separarlo. Aquí hay algo muy importante. Y entender lo que Santiago mismo expresó, por ejemplo, en su libro, cuando habló acerca de la tentación y también de la prueba. Porque así como bien dijo que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado de nadie, ni de nada, ni Él tienta a nadie porque Él
ni puede ser tentado por el mal, ni tampoco él jamás va a tentar al ser humano a hacer lo malo, jamás. Ese no es Dios, ese no es el carácter de Dios. Para ello existe un tentador que su función o que se deleita, sí, en desviar al hombre del camino de Dios y ofrecerle otros caminos, ofrecerle placeres, ofrecerle disfrutes de la carne, disfrutes temporales del pecado. Entonces, bien, separemos las ideas. Y para esto vamos a leer en el libro de Santiago para poder hacer una diferenciación escritural de esto. Daniel fue probado muchas veces, como el justo y cualquier cristiano lo será mientras esté en esta tierra, a través de muchas pruebas y tribulaciones. Cristo mismo, cuando vino a este mundo y estuvo en un cuerpo, dijo: vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas. Pablo, cuando habla acerca también de su vida, habló acerca de que él pasó por muchas pruebas y por muchas tribulaciones y acechanzas de los judíos. Alabó el corazón aún de los Gálatas cuando, aún a pesar de tener una prueba en su propio cuerpo, esto es una enfermedad, con todo y eso no lo menospreciaron, sino lo recibieron como un siervo de Dios, como un ángel de Dios, expresó. Pero nunca dejó de decir que pasó por muchas pruebas y dificultades. Vemos entonces cómo el justo puede ser probado. Y Santiago, en el capítulo número 1, en el verso 2 al 4, vamos a leer lo que es la prueba, en primer lugar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos que la prueba es realmente un instrumento que Dios utiliza para perfeccionarte, para perfeccionarnos, para conformar nuestras vidas en aquellas cosas que necesitan ser pulidas, limpiadas, cambiadas, transformadas, porque si no existiese esto, no habría crecimiento. Es más, hasta nos olvidaríamos de Dios. Si todo fuese fácil en medio de un mundo como este, tan lleno de tentaciones, tan lleno de ofrecimientos de este mundo, de ofrecimientos de la carne, con la presencia constante y la acechanza de un tentador que constantemente está como un león rugiente buscando a quien devorar. La verdad es que por medio de las pruebas, nosotros constantemente apelamos y sentimos nuestra necesidad de permanecer cerca de Dios, de buscar a Dios. Porque piénsalo conmigo, no es cuando no te falta nada, ni pasa nada, cuando aún tu propia devoción es perfeccionada y crece, sino es al contrario, en medio de problemas y dificultades y de situaciones adversas y difíciles y que sabes que no las cruzarías, si no las pasarías, si no fuese gracias a que Dios te ayudó, a que Dios te sostuvo, a que Dios, a pesar del dolor, te consoló o te fortaleció, y que así juntamente con el problema o con la situación adversa, Dios en su momento y a su tiempo te dio la salida. Vemos cómo tiene un gran elemento esto que leíamos. Y en el verso 2 al 4 que hemos leído de Santiago 1 nos dice claramente que nos habla acerca de
que produce en el corazón paciencia. La prueba produce paciencia. Es decir, trata con nuestro ser, trata con nuestro temperamento, trata con nuestra vida, trata con nuestro carácter. Pero aún en ese trato, dice, tenga esa paciencia, su obra completa para que logremos tener listo y terminado ese trabajo completo y cabal en nuestras vidas. Es decir, Dios está moldeando a sus siervos, a sus hijos, a sus hijas. Los está formando y los está haciendo conforme a su imagen. Pero esto no es de la noche a la mañana. Así como en lo natural, de la noche a la mañana uno no está listo para enfrentar la vida, sino que cruzas por toda una serie de instrucciones, tanto de nuestros padres como aún también de toda la formación hasta académica que decidaste adquirir para enfrentar muchas veces el mundo y poder trabajar y desarrollarte. Todo tuvo su momento y su tiempo y su escala de pruebas. No es lo mismo las pruebas que te pusieron o alguna evaluación sencilla en un kinder o cuando fuiste a la primaria que lo que tuviste que hacer para salir de la universidad o de la preparatoria. Definitivamente las pruebas crecieron en dificultad y aumentaron cada vez más, pero siempre una cosa te llevó a la otra. Y cuando fuiste obteniendo esos grados, hubo en ti una satisfacción. Y cuando miraste hacia atrás, miraste todo el trabajo que tuvo que haber sobre tu vida para que llegases al conocimiento o a la experiencia que tienes el día de hoy. Así sucede también en lo espiritual. Una vida que crece espiritualmente es una vida definitivamente que ha pasado muchas pruebas, que ha pasado muchos sinsabores, que ha cruzado muchas cosas y ha mantenido su fe en Dios. Pero esa fe en Dios cada vez ha sido más fortalecida, cada vez ha sido más bendecida, cada vez ha sido más preciosa delante de Dios y de más peso. De tal forma que la Escritura, Pedro, por ejemplo, lo compara con el oro. El oro que aún para poder ser conformado es trabajado y aún pasado por el fuego a grandes temperaturas para que aún ese metal precioso pueda realmente cumplir y tener todo el trabajo que necesita para que el oro pueda ser reluciente, para que pueda tener esa belleza, para que pueda tener ese cuerpo. Así es pues la fe. Ahora bien, la tentación es una invitación al mal. Es muy diferente. Es muy diferente pasar dificultades y que a pesar de que Dios permite esas dificultades para tratar contigo, para mostrarte tu necesidad y mi necesidad que tenemos de Dios, para hacernos más humildes, para hacernos más sencillos, para quitar escoria de nuestras vidas, cosas que estorban, cosas que no son conforme a Dios, que no se parecen al carácter de Cristo, pero muy diferente a cuando vienen invitaciones a hacer algo que aún nuestra conciencia misma nos dice que está mal hacerlo, y regularmente se busca hacerlo a escondidas o en oculto, porque la tentación tiene como objetivo llevarte
y llevarnos al pecado. Ahí mismo en Santiago 1, la escritura misma nos lo dice. Y vamos a leerlo. Vamos a leer del versículo 12 y vamos a darle lectura. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, y después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mientras que estemos en este cuerpo, todos tenemos deseos naturales y son propios de todo ser humano. Todos tenemos necesidad de dormir, de comer, de descansar. Todos tenemos necesidad de beber, de que nuestros cuerpos sean hidratados. Bueno, hasta los deseos de tipo sexual es algo natural y normal que Dios ha puesto en todo ser humano. Sin embargo, cuando esos deseos naturales se desproporcionan o se abusa de alguno de ellos, nos pueden llevar a cosas que son dañinas, no solamente contra nuestro cuerpo, sino contra nuestra alma, porque es muy diferente alimentarse porque tú lo necesitas a caer en excesos y en glotonería. Es muy distinto beber para estar hidratado a que busquemos vías alternas, inhibamos nuestra conciencia y caigamos en situaciones o en pecados como la borrachera, por ejemplo. Es muy diferente tener un deseo natural que aún Dios lo ha puesto allí para que tenga satisfacción dentro de un matrimonio el deseo de tipo sexual y que de ahí mismo también Dios en su sabiduría ha dejado ese vínculo y ese contexto dentro de un matrimonio para que haya familias, para que vengan los hijos, para que se perpetúen las generaciones, para que aún en su momento, cuando aún era necesario poblar la tierra, fuese así. Vemos que aún eso desproporcionado o fuera de los límites que Dios ha puesto para ello, te puede llevar a un pecado de fornicación o adulterio o cualquiera de sus maneras y formas. Vemos entonces cómo la tentación es una invitación a de un deseo natural que todos tenemos, y normalmente cuando hemos estado fuera de Cristo, a muchos de esos deseos naturales hemos abusado de ellos y hemos practicado diferentes tipos de pecados en nuestra vida que mancharon nuestro corazón y nuestra alma. Pero que cuando Cristo nos perdonó y nos limpió, ahora ya todas esas cosas Dios las perdonó y quedaron atrás. Dios creó una vida nueva en nosotros. Pero el hecho de que tengamos ahora una vida nueva no significa que hayamos dejado de ser humanos, hayamos dejado de estar en un cuerpo que siente, que tiene propulsiones, que tiene deseos, y que si en la vida pasada se abusaron mucho de algunas de esas áreas, hoy eso para cada uno de nosotros viene a representar una concupiscencia.
Una concupiscencia no es otra cosa sino un deseo natural que, que es más fácil excitarlo en nuestras vidas que cualquier otro. Para unos puede ser que siempre se abusó mucho de comer y comer y comer y siempre quería la persona estar comiendo y bebiendo. Y ahora, bueno, definitivamente tiene que la persona buscar tener una vida disciplinada en el área de lo que come, de lo que bebe, de lo que hace. Porque sabe que si nuevamente otra vez vuelve a caer en darle tributo y obediencia a esos deseos desordenados, pues sabe que eso le va a llevar al pecado. Lo mismo ocurre en el deseo sexual. Si eso no se cayó en abusos y se viene con una historia en donde la persona anduvo en fornicaciones o distintos pecados de tipo sexual, pues hoy es seguro que habrá tentaciones que vendrán por esa área, donde el diablo, el mundo o la información o la gente que nos rodea muchas veces vendrán a veces invitaciones, como puesto la invitación a pecar como en charola de plata. Pero Dios ha puesto libre albedrío en nosotros para obedecer o no a esos deseos y excitados o propensiones del ser humano. Esto lo explico por lo siguiente. Podemos ser tentados. La tentación por sí sola no es pecado. Recuerda que en Mateo 4 nos habla la Biblia como Jesús, aun cuando vino en un cuerpo humano, fue tentado. Fue tentado por el diablo. Y fueron tentaciones evidentemente que atentaban al cuerpo, a los deseos, etc. Ahora bien, diferenciando entonces entre lo que es una prueba, un momento difícil, una situación en donde a lo mejor tienes una situación que se dio repentinamente familiar, o tienes una situación en tu salud con una enfermedad, o tienes una situación en una crisis económica que de la noche a la mañana podemos mirar cómo la vida nos puede cambiar, cómo podemos estar acostumbrados a tener nuestro trabajo, a tener nuestras cosas normal y de repente, en algunos casos, perderlo todo. Son cosas, son pruebas. Ahora, de todas esas pruebas pueden haber tentaciones, pero aun cuando Dios permite esas pruebas, créeme lo que Dios sacará algo bueno de todo esto. No así la tentación. La tentación, Dios nos dice que resistamos al tentador, a la tentación. Por eso dice que cuando haya resistido, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando lo haya resistido, Dios aún bendecirá, ayudará a esa persona. Job no solamente fue probado, Job fue tentado también en muchas cosas por el diablo. Pero en medio de todo eso, Dios estuvo con Job y finalmente la prueba, cuando leemos el capítulo, el libro entero del libro de Job, nos daremos cuenta que la condición de Job pasó a ser después aún mejor que lo que fue en un principio. Entonces, hermanos, he aprovechado esta historia para hablar acerca de tentación y prueba por la importancia que esto tiene para nuestras vidas. Daniel fue probado, pero Daniel pasó la prueba y se glorificó Dios. Influenció la vida de un rey. Nuevamente dio un testimonio tremendo. El nombre de Dios fue levantado al final de todo. Fue Dios quien puso en su lugar a sus enemigos. Fue Dios quien salió por él. Finalizo con ustedes
en el libro de Romanos, en el capítulo 8, mirando una conclusión muy preciosa que Dios nos da en este libro hermoso y que fue la conclusión también en la vida de Daniel y de todo aquel de nosotros que permanezca y que en Cristo entendamos que somos llamados a ser más que vencedores y que todo lo que nos pasa ayuda para nuestro bien. Romanos 8:28 dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Y de ahí brincamos al versículo 35 y leemos, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es una gran promesa de parte del Señor para nuestras vidas. Y que sirva esto, hermanos, al mirar las pruebas de Daniel y cómo Dios fue con él aún en el foso de los leones, y cómo Dios cerró la boca de los leones en los momentos de mayor peligro, aún también cuando el enemigo se levanta contra nosotros con toda su fuerza. Dios cierra su boca y nos protege y nos ayuda y está con nosotros. Y Dios no permite que nuestras vidas ni su pueblo sea tocado, porque el Señor está con su pueblo. Y aun cuando el pueblo de Dios ha sido perseguido hasta llegar aún hasta la misma muerte, aún allí Dios ha estado con su pueblo y ha dado reposo y descanso. Y hoy, evidentemente, están en el lugar más feliz y más dichoso, donde no habrá ni tentación, ni hambre, ni lágrimas, ni tormentos, ni situaciones tristes y difíciles, donde Dios enjugará toda lágrima. Que el Señor console tu corazón, hermano. Yo no sé por qué situación puedas estar pasando hoy, pero yo sé que el pueblo de Dios está siendo probado en estos días como nunca antes. Pero tenemos a nuestro Dios, que no se olvida jamás de nosotros y que está con nosotros, aún en medio del fuego o en el foso de los leones o donde sea. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu palabra y por tu misericordia. Porque a pesar, Señor, de que no todo nos vaya bien, eso no significa que no podemos estar agradecidos y podemos bendecirte y alabarte, aún en medio de situaciones adversas y difíciles. Podemos hoy darte gracias y gozarnos en saber que tú eres nuestro Dios. Te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.